Un explorador urbano decide investigar un sanatorio abandonado en los valles de los Alpes italianos. Lo que comienza como una búsqueda de adrenalina se convierte en una pesadilla cuando descubre que el edificio no está vacío. Encuentra un paciente que parece haber sido olvidado por el tiempo, atrapado en una repetición eterna de sus últimos momentos. La historia explora el horror de los residuos psíquicos y cómo ciertos lugares pueden grabar el sufrimiento humano hasta que éste cobra una vida propia y hostil. ¿Qué tal, buscadores de lo prohibido? Bienvenidos a una nueva entrega de Horror Puro. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna de estas pesadillas. Para una experiencia total, colóquense sus audífonos ahora mismo. Y un último consejo: no escuchen esta historia de noche, y mucho menos si están solos. Hay verdades que es mejor no despertar en la oscuridad. Comencemos. Siempre pensé que el miedo era una elección, algo que podías controlar con lógica y una buena linterna. Me dedicaba a la exploración urbana, buscando la belleza en la decadencia de hospitales y asilos abandonados. Pero lo que encontré en el sanatorio de Agusello, en una zona remota de Europa, no fue belleza, fue una condena. Llegué al complejo al atardecer. Era un edificio inmenso, devorado por la hierba y el moho. Mi objetivo era el pabellón 4, el antiguo área de pediatría y enfermedades mentales. Nada más cruzar el umbral, el aire cambió. Se volvió pesado, con un olor a ozono y a medicinas rancias que no debería estar allí después de 50 años de abandono. Mi linterna cortaba la oscuridad, revelando sillas de ruedas oxidadas y expedientes desparramados por el suelo. Al llegar al tercer piso, escuché un sonido. Clac, clac, clac. Era rítmico, constante. Parecía el sonido de una máquina de escribir, pero con un matiz metálico, como si alguien estuviera golpeando un hueso contra una placa de acero. Seguí el ruido hasta el final del pasillo, hacia la habitación 312. Al entrar, mi linterna parpadeó y se apagó por un segundo. Cuando la luz regresó, lo vi. Había un niño sentado de espaldas a mí, en una pequeña mesa de metal. Sus hombros eran huesudos, su piel tenía el color de la cera vieja. Estaba golpeando la mesa con sus propios dedos, pero no eran dedos normales. Eran largos, amarillentos y terminaban en puntas afiladas. Lo más aterrador fue que, a pesar de mis pasos pesados sobre los cristales rotos, él no se inmutó. Empecé a retroceder, sintiendo un frío que me calaba hasta los pulmones, cuando el niño dejó de golpear la mesa. ¿Ya es la hora de la medicina?, preguntó. Su voz no era la de un niño, era una mezcla de miles de voces susurrando al mismo tiempo. Me quedé paralizado. Él se dio la vuelta lentamente. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas llenas de un fluido negro que goteaba sobre su bata blanca. Sus labios habían desaparecido, dejando al descubierto una dentadura perfecta pero demasiado grande para su boca. El doctor dijo que si me quedaba quieto, el dolor se iría, dijo, y empezó a reírse. Fue una risa seca, un crujido que parecía venir de las paredes mismas del hospital. En ese momento, las luces de emergencia del hospital, que no deberían tener energía desde 1970, se encendieron con un brillo rojo mortecino. El pasillo se llenó de sombras que corrían de una habitación a otra. Escuché gritos de agonía, el sonido de sierras cortando hueso
y el llanto de cientos de personas. El hospital estaba despertando, reviviendo su época más oscura a mi alrededor. Intenté correr hacia las escaleras, pero el suelo se sentía blando, como si estuviera caminando sobre carne. El niño se levantó y empezó a caminar hacia mí, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, dejando un rastro de esa sustancia negra detrás de él. Cada vez que hablaba, las paredes del hospital se agrietaban. Me di cuenta de que él no era un fantasma, era el recuerdo vivo de todo el sufrimiento que ocurrió en ese lugar, una masa de energía negativa que había tomado la forma de su víctima más joven. Logré llegar a la exhalida, saltando por una ventana rota hacia el jardín infestado de maleza. Mientras corría hacia mi auto, miré hacia atrás. En cada ventana del pabellón 4 había una figura mirándome. Cientos de pacientes, con sus rostros desfigurados, observando mi huida. Y en la ventana de la 312, el niño agitaba su mano, despidiéndose con esa sonrisa sin labios. Llegué a mi casa, pero el horror no terminó allí. Esa noche, y todas las noches desde entonces, escucho el clac, 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 debajo de mi cama. He revisado cada rincón, he puesto luces potentes, pero el sonido persiste. Ayer encontré una mancha negra, viscosa y con olor a medicina rancia en mi almohada. Entendí que no escapé del sanatorio. Al entrar allí y observar su dolor, me convertí en parte de su historia. Ahora, ese niño está esperando a que yo me duerma suficiente para que él pueda terminar su tratamiento. Porque en lugares como ese, la muerte no es el final. Es solo el comienzo de una repetición eterna. Y ahora, me toca a mí ser el siguiente paciente. Si alguna vez pasan por un edificio abandonado y sienten un olor a hospital, no entren. No importa cuánta luz lleven. Hay oscuridades que se pegan a tu sombra y te siguen hasta tu habitación, esperando el momento en que cierres los ojos para recordarte que el dolor nunca realmente muere. Esa mancha en mi almohada fue la primera señal de que el sanatorio no se quedó atrás en los valles italianos. Se había mudado conmigo. El sonido del clac, clac, clac empezó a subir de tono. Ya no solo venía de debajo de la cama, ahora parecía resonar dentro de mis propias sienes. Pasé 3 días sin dormir, con los ojos inyectados en sangre, temiendo que, si cerraba los párpados, despertaría de nuevo en aquella habitación 312, rodeado de paredes con moho y el olor a carne quemada. Al 4.º día, cometí el error de mirarme al espejo del baño. Mi reflejo no era el mismo. Mis ojos se veían hundidos, rodeados de una sombra oscura, y cuando abrí la boca para lavarme los dientes, noté que mis encías estaban negras. Pero lo peor fue ver mi espalda a través del reflejo. Tenía marcas, surcos profundos en la piel que formaban palabras en latín rústico, el tipo de lenguaje que solo usarían los médicos de principios del siglo pasado. Las marcas estaban frescas, supurando ese mismo líquido viscoso que encontré en mi almohada. Desesperado, busqué a un antiguo profesor de psiquiatría que había estudiado los casos de Aguselo antes de que el lugar fuera sellado. Lo encontré viviendo en un pequeño apartamento, rodeado de libros y con una paranoia evidente. Cuando le mostré las fotos de mis heridas, se puso pálido. Me explicó que el niño de la habitación 312 no era solo un paciente, era el receptor. En los años 40, los doctores del sanatorio realizaron un experimento para intentar transferir el dolor físico de los moribundos a un solo individuo, creyendo que así podrían curar al resto.
El niño absorbió tanto sufrimiento que su alma se fragmentó, convirtiéndose en un parásito psíquico. «Él no te está persiguiendo», me dijo el profesor con la voz temblorosa. «Él te está usando como un nuevo recipiente. El sanatorio necesita expandirse y tú eres su puente hacia el mundo exterior». Esa misma noche, el fenómeno escaló. Las luces de mi casa empezaron a parpadear siguiendo el mismo código que las luces de emergencia del hospital. Escuché el llanto de los niños en los conductos de ventilación y el arrastrar de camillas metálicas en el pasillo de mi apartamento. Intenté salir, pero cuando abrí la puerta de mi casa, no vi el relaño de mi edificio. Vi el pasillo infinito del pabellón 4. Las puertas se habían entrelazado. El espacio se había colapsado sobre sí mismo. Regresé a mi habitación, aterrado, y allí estaba él. El niño estaba sentado en mi propia silla de escritorio, de espaldas, golpeando la madera con sus dedos alargados. Clac, clac, clac. Esta vez no esperó a que yo hablara. Se dio la vuelta y supe que el proceso estaba casi completo. Su rostro ya no era tan ajeno, empezaba a parecerse al mío. Sus cuencas vacías ahora tenían la forma de mis propios ojos. «Falta poco», susurró la masa de voces en mi cabeza. «Solo necesitamos que dejes de luchar». Siento que mi cuerpo se vuelve cada vez más frío. La piel de mis manos se está tornando grisácea y mis dedos parecen estirarse cada mañana un poco más. Escribo esto porque sé que mi tiempo como yo se está agotando. Pronto alguien más vendrá a explorar este apartamento o encontrará este relato. Y para entonces, yo seré el que esté sentado de espaldas en la habitación 312, esperando a que una nueva linterna ilumine mi condena. Si estás escuchando esto y sientes que el aire en tu habitación se vuelve pesado, o si notas que el sonido de tus propios latidos empieza a sonar como un golpe rítmico sobre metal, no busques ayuda. Ya es tarde. El sanatorio no es un lugar, es un estado de agonía y acabas de recibir tu número de paciente. Lo que el profesor no me dijo, o quizás lo que no se atrevió a decirme por miedo a perder lo último que le quedaba de cordura, es que el proceso de transferencia no es solo una posesión espiritual, es una reescritura de la materia. Durante las siguientes 72 horas, mi apartamento dejó de ser un refugio para convertirse en una extensión orgánica del pabellón 4. El papel tapiz de las paredes empezó a burbujear y a desprenderse, revelando debajo no el ladrillo, sino un azulejo blanco, frío y cubierto de una pátina de grasa humana. El olor era lo peor. Era la mezcla de cloroformo y gangrena, un aroma que se te pega a la lengua y te hace sentir que te estás pudriendo por dentro. El quinto día, el tiempo se rompió por completo. Me desperté a las 3 de la mañana, pero no estaba en mi cama. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle, pero afuera no estaban las luces de la ciudad ni el tráfico nocturno. Afuera solo había una niebla espesa y grisácea, y desde la oscuridad emergían los contornos de los otros pabellones del sanatorio. Mi apartamento se había desplazado físicamente, o quizás mi percepción se había hundido tanto en la frecuencia del hospital que el mundo real simplemente había dejado de existir para mí. Escuché pasos pesados en el pasillo. No eran los pasos del niño. Eran pasos de botas de cuero, firmes, acompañados con el tintineo de llaves y el roce de tela almidonada.
Eran los doctores. Esas sombras que vi en mi huida ahora tenían forma definida. Eran figuras altas, vestidas de batas que parecían hechas de cuero curtido, con máscaras que recordaban a los médicos de la peste, pero con filtros metálicos oxidados. No caminaban hacia mí para matarme, caminaban hacia mí para curarme. «El paciente muestra resistencia al tratamiento», dijo una voz que parecía venir de un megáfono roto. Me acorralaron en la cocina. Intenté defenderme con un cuchillo, pero el metal atravesó al primer doctor como si fuera humo, aunque el frío que desprendía su cuerpo me quemó la piel al contacto. Me sujetaron contra la mesa y sentí como sus manos, que se sentían como tenazas de hielo, me inmovilizaban. Vi cómo sacaban instrumentos que no pertenecían a este siglo. Jeringas de vidrio del tamaño de un antebrazo, sierras de mano con dientes de diamante y ganchos de carnicero. «Debemos drenar la memoria», dijo el que parecía estar al mando. «La memoria es lo que mantiene la infección de la identidad viva». Sentí el primer pinchazo en la base del cráneo. No dolió, al menos no de forma física. Fue un dolor existencial, como si me estuvieran arrancando cada recuerdo de mi infancia, el nombre de mi madre, el sabor de mi comida favorita. Todo estaba siendo succionado y depositado en ese fluido negro que el niño de la 312 ahora bebía con avidez en la esquina de la habitación. Con cada recuerdo que perdía, mi cuerpo se volvía más ligero, más gris, más parecido a ellos. Me di cuenta de la escala del horror. El sanatorio de Aguselo no es solo un lugar de sufrimiento, es un agujero negro en el tejido de la realidad que se alimenta de la existencia de quienes lo descubren. No quieren tu alma en el sentido religioso, quieren tu información, tu vida, para seguir manteniendo encendida esa simulación de agonía eterna. El niño era solo el cebo, la cara amable de una maquinaria de reciclaje de dolor que no tiene fin. Pasaron lo que parecieron meses en esa mesa de operaciones. A veces la realidad parpadeaba y me veía a mí mismo en el suelo de mi apartamento, rodeado de basura y desorden, demacrado y al borde de la inanición, gritando a la nada. Pero luego la frecuencia volvía a cambiar y yo regresaba a la mesa, bajo las luces blancas y cegadoras del pabellón 4, con los doctores trabajando sobre mi sistema nervioso abierto. He perdido la noción de quién soy. Si miras las fotos que tomé aquel primer día en el sanatorio, ya no me reconozco en el reflejo de los cristales. Ahora cuando miro hacia abajo, mis manos son largas y terminan en puntas afiladas. Mi piel es del color de la cera y mis ojos, bueno, ya no necesito ojos para ver. Puedo sentir el miedo de las personas que pasan cerca de los muros del hospital. Puedo oler su curiosidad desde kilómetros de distancia. Escribo estas últimas palabras en la parte de atrás de un expediente médico que encontré en mi mente. Si estás leyendo esto, es porque la transferencia ha terminado. Mi apartamento ahora es solo una habitación vacía en un edificio abandonado, o quizás es una celda más en el tercer piso del pabellón 4. No lo sé. Lo único que sé es que el clac, clac, clac ya no viene de afuera, viene de mis propios dedos golpeando esta mesa de metal. Soy el nuevo huésped. Soy el que te esperará cuando decidas que es una buena idea saltar la valla y explorar la belleza de la decadencia. Te dejaré entrar, te dejaré tomar fotos, te dejaré sentir ese primer escalofrío de adrenalina. Y cuando llegues a la habitación 312, me daré la vuelta lentamente, te mostraré mi sonrisa sin labios y te haré la única pregunta que importa en este lugar. ¿Ya es la hora de la medicina? No corras, no servirá de nada. El hospital ya tiene tu dirección, ya conoce tus miedos y ya ha empezado a sintonizar tu frecuencia. El sanatorio de Aguselo no se visita, se hereda.
Y tú acabas de firmar el contrato al escuchar el final de mi historia. Nos vemos en el pabellón 4. Tenemos una cama reservada para ti y el doctor dice que tu tratamiento será inolvidable. Lo que sigue no es una pérdida de conciencia, sino una expansión aterradora de la misma. Cuando el último de mis recuerdos humanos fue drenado, el dolor físico cesó, pero fue reemplazado por algo mucho peor: la percepción total. Ya no estaba atrapado en mi cuerpo. Ahora era parte del sistema de ventilación del hospital. Era el óxido en las camillas y el moho que reptaba por las paredes. Podía sentir el pulso de cada persona que a kilómetros de distancia leía sobre el sanatorio de Aguselo en un blog de misterio. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre del hospital, una descarga eléctrica recorría lo que quedaba de mi sistema nervioso. Los doctores terminaron su cirugía y se retiraron hacia las sombras del pasillo, dejándome solo con el niño de la 312. Pero él ya no me miraba con hostilidad. Se acercó y me entregó un espejo de mano, un objeto de plata empañada que parecía haber sido rescatado de las ruinas de una mansión bombardeada. Al mirarme, no grité, no pude. Mi rostro había desaparecido por completo. En su lugar había una superficie lisa de tejido cicatrizado, excepto por una hendidura vertical que palpitaba al ritmo del corazón del edificio. Ahora eres el guardián de la frecuencia, dijo el niño, y su voz ya no era un susurro, sino un estruendo que sacudió los cimientos del pabellón. Tu tarea es asegurar que el ciclo no se interrumpa. El hospital necesita carne nueva, pero sobre todo necesita miedo fresco. El miedo es el combustible que nos mantiene fuera del olvido. En ese instante, comprendí la verdadera naturaleza de los lugares malditos. No son simplemente sitios donde ocurrieron tragedias. Son organismos depredadores que utilizan el trauma como un virus informático para hackear la realidad. El sanatorio de Aguselo había sido borrado de los mapas oficiales, pero seguía existiendo en una dimensión de bolsillo, una falla en el espacio que solo se abre para aquellos cuya vibración interna coincide con la del lugar. Mi curiosidad, mi deseo de explorar lo prohibido, fue la llave que encajó perfectamente en la cerradura. Durante lo que parecieron eones, me quedé en la habitación 312. Aprendí a moverme no caminando, sino deslizándome a través de las frecuencias de radio. Podía saltar desde una antena de telefonía móvil hasta el televisor de alguien que estuviera viendo un documental sobre lugares abandonados. Me convertí en el escalofrío que sientes en la nuca cuando crees que alguien te observa en una habitación vacía. Me convertí en la interferencia en tus llamadas telefónicas, ese sisío que suena como un susurro lejano diciendo nombres que nadie debería conocer. Un día, sentí una perturbación en la entrada del pabellón 4. Un grupo nuevo de exploradores urbanos había llegado. Eran 3 jóvenes, armados con cámaras de alta gama y esa arrogancia típica de quienes creen que el mundo solo es un escenario para su contenido digital. Podía oler su adrenalina, una fragancia dulce que me provocó un hambre voraz. Los observé desde las sombras de los conductos de aire. Vi cómo reían de las sillas de ruedas oxidadas. Vi cómo hacían bromas sobre los fantasmas de los niños. Decidí jugar con ellos. Hice que sus linternas fallaran rítmicamente. Clac, clac, clac. El sonido resonó en todo el piso, pero no venía de una mesa, venía de las paredes mismas. Vi cómo sus rostros cambiaban, cómo la risa se convertía en una mueca de duda y luego en terror puro cuando la temperatura bajó 30 grados en un segundo. Uno de ellos, el que llevaba la cámara principal, se separó del grupo para investigar un llanto que yo mismo proyecté en su mente.
Lo atraje hacia la habitación 312, guiándolo con sombras que parecían manos invitándolo a entrar. Cuando entró, cerré la puerta con un pensamiento. Él intentó girar el pomo, pero el metal ahora era parte de mi piel y se sentía caliente, vivo. Se dio la vuelta y me vio sentado en la mesa de metal, de espaldas, con mi camisa de cuadros roja ahora desteñida y manchada de ese fluido negro. ¿Hola?, preguntó con la voz quebrada. ¿Hay alguien ahí? Me levanté lentamente. Sentí como mis articulaciones crujían como madera vieja. No me di la vuelta de inmediato. Quería que el miedo alcanzara su punto de ebullición. El miedo destila la esencia del alma y yo necesitaba beber. Cuando finalmente mostré mi rostro inexistente, el chico soltó la cámara. El impacto contra el suelo fue el sonido de su sentencia. La lente se rompió, pero la grabación siguió corriendo, capturando el momento en que mi mandíbula se desencajó para empezar el proceso de drenaje. «No llores», le dije, usando la voz de su propia madre. «El doctor dice que si te quedas quieto, el dolor se iría». Mientras lo consumía, sentí sus recuerdos entrar en mí. Su primer beso, el olor del café por la mañana, la cara de su perro. Todo fue succionado hacia el gran archivo del hospital. Él se fue volviendo más pálido, más gris, mientras yo recuperaba, por breves instantes, la sensación de estar vivo. Pero es una adicción. El sanatorio nunca está satisfecho. Al terminar, dejé su cuerpo vacío en la esquina de la habitación. No estaba muerto, no realmente. Ahora era un nuevo paciente, una cáscara que caminaría por los pasillos por el resto de la eternidad, repitiendo sus últimas palabras de terror. Hoy, el hospital ha crecido. Gracias a la tecnología, mis tentáculos llegan a todo el mundo. Cada vez que alguien comparte una foto de Aguselo, cada vez que este relato se reproduce en una pantalla, el hospital reclama un poco más de terreno en la realidad. El pabellón 4 ya no está solo en Italia, está en tu salón, está detrás de tu puerta, está en el reflejo de tu teléfono apagado. Escribo esto a través de las yemas de tus propios dedos, mientras sientes ese hormigueo extraño al final de este video. Esa sensación de que algo no está bien, de que el aire en tu habitación se ha vuelto demasiado quieto. Esa es mi firma. Esa es la señal de que el sanatorio te ha encontrado. No apagues la luz, no servirá de nada. El hospital no necesita luz para verte, necesita tu atención. Y ahora que tienes toda mi historia en tu cabeza, ya eres parte de nuestra base de datos. Bienvenido al sanatorio de Aguselo. El doctor Malatesta pasará a verte pronto. No intentes salir. Todas las puertas ahora conducen a la habitación 312. Y recuerda, si escuchas el clac, 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 es que el tratamiento finalmente ha comenzado.